Todas, es difícil hilar una presentación que no tenga referencia con las imágenes fuertes que vimos, pero ahora pensaba que si algo bueno puede traer esto es que la indignación nos impulse a la acción y a redoblar el compromiso. Lo que yo vengo a compartir es una experiencia, una práctica que hicimos en el marco de la agencia Voz y Voz. La agencia Voz y Voz es una iniciativa dentro de la organización El Abrojo en Uruguay, forma parte de la Red Andi, trabaja en 3 líneas, porque lo que voy a contar forma parte de una de las líneas de acción. Una de las líneas es monitoreo de medios, la otra es calificación de la agenda pública. Ahí entran las acciones de sensibilización y formación a periodistas, a estudiantes de comunicación, pero también a otros actores y agentes que tienen que ver con la calidad de la información que circula a través de los medios y en la sociedad. Y una tercera línea de trabajo que tiene que ver con la incidencia y la movilización social. Los antecedentes de esta experiencia: un protocolo de comunicación para la policía frente a situaciones de violencia que involucre a niños, niñas y adolescentes. Hay 2 antecedentes claros que nos llevaron a este trabajo. Uno es justamente el monitoreo de medios. Durante 7, 8 años llevamos adelante un monitoreo de cómo la prensa escrita en el Uruguay abordaba los temas vinculados a infancia y adolescencia. Ahí una de las cuestiones que salía sistemáticamente era que los temas más tratados en los medios eran educación y violencia, y en la temática de violencia era una de las temáticas que tenía más dificultades en la calidad de abordaje. Menos fuentes de información, y una de las fuentes de información más utilizada, la policía, mayor expresión de términos inadecuados o de términos considerados peyorativos, baja cita a legislación, baja contextualización, etc. Entonces ahí hay un antecedente de trabajo, que es identificar que la temática era la que más problemas presentaba, y también que la fuente principal de donde la prensa, los medios se nutría para construir su noticia, su cobertura, era la policía. Por otro lado, otro de los antecedentes fue la serie de talleres y cursos con periodistas llevados adelante en todo el país, donde sobre todo en las ciudades del interior del país y pequeñas localidades, los periodistas utilizaban, no reelaboraban sus notas, sino que lo que hacían era transmitir, publicar directamente el parte policial o la información que les llegaba desde la policía. Entonces, un poco partiendo también de la idea de cierta corresponsabilidad en la calidad de la agenda mediática, digamos que hay una gran responsabilidad de la calidad de la información que tiene que ver con los periodistas, los medios, las empresas, pero que también podemos colaborar desde otro lugar a que esa agenda noticiosa tenga mejor calidad. Fue que llevamos adelante esta idea del protocolo. Para eso, este es un poco el enfoque, pero para eso establecimos primero un acuerdo desde Voz y Voz con el Ministerio del Interior del Uruguay. Ahí es importante decir que un factor positivo para la experiencia fue encontrar receptividad y voluntad política para que el discurso de derechos, digamos, permeara a la institución. Y llevamos adelante inicialmente un curso de una semana con policías de todo el país para levantar un poco la perspectiva de ellos en relación a la temática, las necesidades, etcétera, para que de algún modo el material que luego fuera elaborado ya tuviera cierta legitimidad previa. El enfoque un poco es este que se ha comentado ya en el día de ayer y en el día de hoy, ¿no? La importancia del lenguaje, de cómo el lenguaje construye
construye la realidad, cómo las palabras que utilizamos no son inocuas, no son neutras. Y también vinculando la comunicación con las problemáticas de la realidad por fuera de la comunicación, ¿no? En ese momento, además, en el Uruguay, el tema de la violencia en el deporte, violencia en las calles, violencia también contra niños y niñas, estaba en el año 2014 muy a nivel público. Entonces también nosotros lo enfocamos por el lado de que una sociedad que pretenda efectivamente disminuir sus niveles de violencia debe trabajar para erradicar todo tipo de violencia, incluso también a nivel de los medios de comunicación. Voy a pasar los contenidos. Este es el protocolo, que es un protocolo para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero, como se dice en Uruguay, que es para que los policías lo puedan tener en el bolsillo de su camisa. Y bueno, y va acompañado con que ahí no la ven, pero va acompañada con una ficha también, que la ficha lo que trae son como tips de rápida consulta, porque se trata de que esto sea una herramienta de trabajo para la policía a la hora de comunicar. Entonces, esta ficha también, ¿no? Bueno, algunos elementos claves para planificar la comunicación, qué comunicar, cuándo, quién, los términos inadecuados, los términos adecuados, qué no comunicar, y algunos tips también de cómo debe ser el material que se difunda a la prensa. El protocolo tiene 5 capítulos, tiene un primer capítulo que plantea de qué hablamos cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes en situación de violencia. Entonces tiene un poco plantea la perspectiva de derechos, ¿no? Esta idea de los niños y niñas como sujetos de derechos, de dónde viene, por qué es importante tener esta visión. Un segundo ítem dentro de ese capítulo, una aproximación, una conceptualización a cómo entender las distintas formas de violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Un tercer ítem más específico con la problemática de los adolescentes en conflicto con la ley. Después tiene un segundo capítulo que ya va directamente a la comunicación, cómo proteger a niños y niñas a la hora de comunicar hechos policiales. Esto está enfocado a la policía en tanto fuente de información, no a la policía en su intervención policial propiamente, ¿no? Y acá se plantean 10 criterios que bueno, muchos de estos criterios son los que ya hemos visto acá, ¿no? Respetar la integridad de la persona, planificar también la comunicación, no exponer, seguir informarse y seguir lo que plantea la normativa nacional e internacional, proteger la imagen y la identidad. Y ya en el capítulo 3 aborda cómo y qué comunicar en las distintas formas de violencia que involucra a niños y adolescentes. Entonces, hay una serie de recomendaciones sobre comunicaciones en casos de violencia doméstica, otro conjunto de pautas para comunicaciones en casos de explotación sexual, también en esta idea de que no todas las violencias son iguales, tienen efectos distintos particulares en las personas y requieren también formas específicas para su tratamiento. Comunicaciones en casos de adolescentes trans víctimas de violencia, que acá es algo que también es una temática relativamente nueva en la sociedad y es importante que la prensa y que también la policía a la hora de comunicar maneje todo el tema de la diferencia entre el sexo biológico y la identidad de género de la persona a la hora de
dirigirse a esa persona o a la hora de informar. Muchas veces se veía en la prensa e incluso en los partes policiales un travesti asesinado. Bueno, ahí se trabajaba cuál es el artículo, ¿verdad? Tiene que ser acorde a la identidad de género de la persona. Es un travesti, es una mujer trans. Y comunicaciones específicas en situaciones de conflicto con la ley penal. Un cuarto capítulo que trae expresiones y glosario de términos. Acá, bueno, esta tabla con términos que se consideran inadecuados y con términos adecuados. También todo el enfoque del material quiere ser muy propositivo y dar herramientas, porque también partimos de la base de que, bueno, tanto la prensa como la policía forma parte de la sociedad y está imbuida de ese sentido común y de ese imaginario más tutelar en relación a niños y niñas, ¿no? Y no recibe esta formación específica. Y por último, un quinto capítulo con la principal legislación a tener en cuenta, la legislación internacional y la legislación nacional. Esto, elaboramos el protocolo y después lo que hicimos, porque también la idea es que el material que pudiera ser apropiado, ¿verdad? Son instituciones grandes, muy verticalistas, y en general a veces desde alguna dependencia del ministerio se elabora un material y eso después llega, se distribuye en el país y queda en un escritorio y es letra muerta. Entonces acompañamos este trabajo de un proceso de capacitación en todo el país que abarcó a 300 policías y eso fue lo más interesante, ¿no? De vuelta, contamos teníamos de aliado al ministro del Interior, al Ministerio, a las autoridades políticas del Interior. Entonces, en ese proceso de capacitación se capacitó a todos los jefes, a las altas autoridades del Ministerio del Interior, jefes y subjefes de cada uno de los departamentos y también personal subalterno. Esto es un poco, fueron 300 los policías capacitados en todo el país. En alguna de las instancias se invitaba a participar a fiscales. Y hay un videíto, quiero mostrar un poco de fotos, la metodología de trabajo con ellos fue participativa, partiendo de los propios saberes y sentido común de los participantes, también apelando a su ser madre, a su ser padre, ¿no? Porque estábamos cuestionando, por ejemplo, o tratando de desnaturalizar el tema del maltrato y el castigo físico a los niños. Entonces ahí se generaban muchos debates entre los propios policías de, bueno, entonces ¿cómo vamos a hacer para poder ponerle límites a nuestros hijos? Esto es un poco una muestra. Trabajamos mucho deconstruyendo mitos en grupos de trabajo, planteando, bueno, el conjunto de mitos que circulan en la sociedad en relación a eso y poniendo a los participantes a discutir, y cerrábamos siempre los talleres con una especie de memory que inventamos con tarjetas con las expresiones adecuadas e inadecuadas, y ellos tenían que buscarse y encontrar su contrario, ¿no? Por ejemplo, prostituta, ¿no? O niña, adolescente prostituta, adolescente explotada sexualmente, menor rapiñero, adolescente en conflicto con la ley. Y en general estos talleres terminaban que cuando se evaluaba, que evaluábamos con una dinámica muy clásica de las cartas de los naipes españoles, pero entre ellos después se corregían cuando a alguno le salía menor, por ejemplo, y entre ellos mismos se iban corrigiendo. Eso es una muestra un poquito de quienes, del proceso de capacitación.
Para terminar, algunas lecciones aprendidas de este proceso. La importancia de las acciones basadas en evidencia, digamos. Nosotros tuvimos la apertura también del Ministerio del Interior porque llegamos con el monitoreo de prensa, digamos, con un conjunto de evidencias que decía, bueno, nosotros lo tenemos estudiado y medido, no es una opinión. Esto, hay un conocimiento generado que la temática de la violencia es la que presenta mayores dificultades, y también teníamos medido que la fuente principal para la elaboración de esa cobertura era la policía. Entonces hay como una lección aprendida que sirve para esto o sirve para cualquier otra área de trabajo desde sociedad civil, es la relevancia de poder desarrollar acciones y hacer propuestas basadas en evidencias. Otra de las lecciones aprendidas de esto es la relevancia de las alianzas para construir legitimidad y sentido compartido, ¿no? Digamos, no vinimos de afuera a traer un material, un protocolo para dejarle a la institución, sino cómo es necesario involucrar a la contraparte, que bueno, el material incluso tuvo distintas fases de validación por parte también del Ministerio del Interior, para que después no sea letra muerta, no quede en un cajón y sea significativo para la institución. El tema de la voluntad política, que es claro, que ya lo mencioné al principio, el partir del sentido común y del saber propio, ¿no? En este proceso de capacitación y de sensibilización que hicimos, dinámicas participativas e incorporar para que el aprendizaje sea significativo el propio saber, en este caso, de cada uno de los policías participantes para poder generar unos procesos de apropiación significativa. Así que es todo. Y bueno, y el material se puede descargar para quienes les interese consultarlo y replicarlo. Está en nuestra página web www.voz.org. Gracias.